doctor Bernal por su exposición. Ahora le damos el paso y la palabra al doctor Ezequiel Manuel Sánchez, vicedefensor del pueblo y ex procurador delegado, conocedor de estas materias. Doctor Ezequiel. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Es para mí de verdad, como siempre lo digo, así lo anotó el maestro Jaime Bernal, muy satisfactorio sentirse en su casa. Esta es mi casa, la Procuraduría General. Un saludo al doctor Jaime Bernal, a Juan Carlos Novoa, al senador Enríquez Maya, Afonso Cajiao, la doctora Marta Castañeda, el doctor Uribe, Paula, a todos los servidores de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, a todos amigos y amigas. El contexto de este conversatorio está planteado en un interrogante. Ese interrogante dice que si se debe reformar el Código Disciplinario Único o se debe propender por el cambio del sistema jurídico para investigar las conductas de los diferentes servidores públicos. Frente a ese interrogante, nuestra postura parte de la base de que las dos situaciones allí planteadas están inescindiblemente vinculadas. El país en el último mes estuvo abocado a un dilema propiciado por dos decisiones disciplinarias: la destitución de Gustavo Petro y la anulación y el cambio de la decisión sancionatoria de destitución por la de la amonestación mediante el control contencioso del Consejo de Estado en el caso del doctor Salazar, alcalde de Medellín. La primera decisión dio lugar a plantear por parte de los opositores de la Procuraduría General de la Nación la necesidad de limitar los poderes correccionales y disciplinarios del Procurador General. La otra decisión dio lugar a plantearse que en Colombia las decisiones disciplinarias sí tienen un control material. Entonces, conforme con eso, no habría necesidad de reformar las facultades del procurador y, por lo tanto, tampoco reformar la Procuraduría General de la Nación. Ese contexto así visualizado da lugar, doctor Juan Carlos, a mostrar la importancia que tiene para el Ministerio Público en términos generales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y personerías, la importancia que tienen este tipo de eventos, porque llaman a la reflexión respetuosa en el contexto del pensamiento libre. Pensamos que cualquier propuesta de reforma al derecho disciplinario, no en la visión de reforma constitucional, no en la visión de reforma estructural de todo el sistema de justicia, sino en punto específico del derecho disciplinario, tienen que partir de un punto concreto, y es los avances que ha consolidado el derecho disciplinario. El derecho disciplinario en los últimos 10 años ha podido establecer, a pesar de las fuertes corrientes
doctrinales que apuntan a servir de soporte de esta disciplina, hoy nadie duda de que existe una doctrina del derecho disciplinario que ha permitido hablar y expresar de la existencia de una verdadera dogmática autónoma, independiente del derecho disciplinario. Cualquiera entonces que sea la reforma, no puede propiciar, desvirtuar las grandes conquistas que tenemos. Las categorías dogmáticas del derecho disciplinario están afianzadas. No podemos empezar a discutir el tema de las relaciones de sujeción especial. Allí están. No podemos empezar a discutir el tema de la ilicitud sustancial. No podemos empezar a discutir el tema de la cobertura legal de los tipos disciplinarios. Y no podemos discutir el tema de la forma como funciona el principio de culpabilidad y la categoría de culpabilidad en esta materia. De manera tal que para mí, cualquier reforma que pretenda involucrarse acerca de las categorías esenciales del derecho disciplinario sería un grave retroceso para esta cultura que se ha emprendido desde las diferentes administraciones de la Procuraduría General y la misma construcción que ha propiciado la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Como el tema es amplio y el tiempo es corto, voy a ser muy concreto en mis posiciones. Necesariamente, las realidades constitucionales y la realidad de los estándares internacionales imponen la reformulación de la Ley 734/2002. Esa es una verdad de apuño incuestionable. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros hacemos desde la Defensoría del Pueblo? Primero, hacer una revisión detallada, muy bien especificada, de las 64 faltas gravísimas. Resulta desproporcionado y va en contravía del principio de razonabilidad, de ese principio constitucional de razonabilidad, de justicia en las decisiones, el que se incluyan en ese tipo de 64 faltas disciplinarias, unas de suma gravedad y otras que no lo son tanto. Desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista de las consecuencias disciplinarias, es lo mismo en Colombia cometer un genocidio que cometer una violación a la reserva sumarial. Las dos son faltas gravísimas. Es lo mismo no contestar un derecho de petición que producir una desaparición forzada. Es lo mismo torturar que dejar vencer un término cualquiera en un trámite. Eso no puede concebirse así. En esas 64 faltas se encuentran ustedes un código penal chiquito, incluido en todo el código disciplinario. Todo comportamiento delictivo, cuando se comete con ocasión o en ejercicio de la función y está regulado a título de dolo en el Código Penal, todos los delitos están regulados a título de dolo, ya es falta gravísima en materia disciplinaria. Entonces ustedes pueden encontrar allí, por ejemplo, un peculado por uso. Tomó el carro oficial para hacer el mercado. Entonces, le aplicamos la ley penal, pero además lo destituimos y lo inhabilitamos de 10 a 20 años. Ese análisis hay que hacerlo, hay que estructurar unas nuevas categorías de faltas gravísimas que sean razonables y proporcionales y escindirlas, no dejarlas ahí al montón como están. Hay que revisar nuevamente todas las sanciones. No parece lógico que las inhabilidades generales, doctor Bernal, tengan la obligación de arrancar de 10 años. ¿Por qué tienen que arrancar de 10 años? ¿Por qué una inhabilidad no puede arrancar de 2, de 3, de 4, de 5? En el manejo de la culpabilidad, el Código incurre en graves desaciertos.
¿Por qué el legislador disciplinario le estableció los mismos efectos punitivos al dolo que a la culpa gravísima? En estricto sentido, todo comportamiento cometido con culpa debe tener un menor reproche jurídico que aquellos comportamientos cometidos con dolo. El comportamiento cometido con culpa lleva implícita el hecho de que la persona que comete la conducta puede resultar afectada por el mismo comportamiento. Eso es lo que en esencia da lugar a que el reproche siempre del comportamiento culposo sea menor que el comportamiento doloso. Piensen ustedes en la persona en que está conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Él corre el riesgo de sufrir las consecuencias físicas de conducir en ese estado. Por eso el sentido de las sanciones de los comportamientos culposos deben ser menor que los de los comportamientos dolosos. En el procedimiento, ¿qué proponemos desde la Defensoría del Pueblo? Nosotros aplaudimos, señor Procurador, doctor Alejandro, que la iniciativa de reformulación del Código Disciplinario surja desde aquí, desde estas instancias. Que sea la misma Procuraduría la que haga la propuesta. Que haga la propuesta porque el sistema procesal disciplinario está en crisis. Ya le ocurrió a Luis Camilo Osorio en su momento. Pasó a la historia porque trajo a Colombia el sistema acusatorio. Luego se dio cuenta que el sistema acusatorio le quitaba todas las facultades y limitaba las facultades de la Fiscalía. Es decir, cuando presentó su reforma, al poco tiempo se dio cuenta que el poder no lo tenía la Fiscalía, sino el poder lo tienen los jueces. Hoy cualquier decisión del señor fiscal o de los fiscales delegados siempre está bajo el control de un juez. Y esa es una ganancia, esa es una gran conquista. Pero en materia disciplinaria, la forma de enjuiciar, de investigar y juzgar debe mantenerse dentro de la misma estructura de la Procuraduría. Es la Procuraduría la que tiene que garantizar a su interior no el sistema acusatorio, doctor Bernal. No podemos traer el sistema acusatorio procesal penal a los procesos disciplinarios. Lo que hay que respetar es el principio acusatorio. Son dos cosas supremamente diferentes. El principio acusatorio simplemente es la separación de las funciones de acusar y juzgar en cabeza de diferentes funcionarios. El sistema acusatorio, además de contener el principio acusatorio, tiene otros principios. Por ejemplo, el principio de no permanencia de la prueba, el principio de concentración, el principio de oralidad, el principio de publicidad, entre otros. Aquí lo que necesitamos es la aplicación del principio acusatorio. Y eso no necesita una reforma constitucional, sino una reforma legal o hasta reglamentaria. En el entendido que existan unas procuradurías delegadas en el ámbito disciplinario que tengan las funciones de investigar y acusar. Y otras procuradurías delegadas que tengan la función de juzgar, bien separadas, que se pueda garantizar ese principio acusatorio al interior de la Procuraduría General de la Nación. Pero bajo el entendimiento de varias situaciones muy concretas. Una, principio acusatorio, pero con principio de investigación integral. No como funciona en el sistema acusatorio. El principio de investigación integral nos daría lugar a que el funcionario que investiga y el funcionario que juzga tengan el deber, tengan la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. No solo lo desfavorable como funciona el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, pero él solo le interesa acusar.
al punto que eso se verifica después en el juicio. Que tenga que hacer el descubrimiento integral no significa de ninguna manera que él esté comprometido con el principio de no investigación integral. Principio de permanencia de la prueba, que en materia disciplinaria la prueba recogida en la etapa de indagación tenga carácter permanente, que se pueda también discutir en el juicio, pero que ya se aprueba para no desperdiciar todas las tareas que realizan los funcionarios a quienes les corresponde la tarea investigativa. Es necesario que al interior de la Procuraduría General de la Nación, en relación con servidores aforados, se respete la segunda instancia. El despacho del Procurador General de la Nación debe ser funcionario de segunda instancia. Entonces, aquí podría solucionarse la temática con dos salas. Una sala que sea de juzgamiento frente al tema de los delegados de primera instancia. Y una sala que sea de investigación y primera instancia en relación con los procesos de los aforados y que la segunda instancia la maneje el señor Procurador General de la Nación. Hoy necesariamente tiene que garantizarse la segunda instancia de todos los servidores públicos. Ese es un principio constitucional. El concepto de tribunal límite ha quedado atrás. Por eso la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo ha entendido de forma razonable y ellos han tenido la iniciativa de reformar el procedimiento ese del artículo 235 de la Constitución Política. Es necesario reformar el Código Disciplinario para formar un código integral. La problemática del Código Disciplinario es la cantidad de remisiones y los vacíos que existen en el Código. El Código Disciplinario no tiene que andar remitiéndonos a la Ley 600 de 2000 para el tema probatorio. Tiene que tenerse un catálogo de los medios de convicción, de los medios de prueba que se aplican en el régimen disciplinario, la forma como se aduce la prueba, la forma como se practica la prueba, la forma como se valora la prueba al interior del código, sin tener que remitirnos al Código de Procedimiento Civil, al Código de Procedimiento Penal, al Código Contencioso Administrativo. Eso desnaturaliza el derecho disciplinario. Nosotros tenemos que tener un código amplio, integral, completo. Tendría muchas propuestas para hacer, pero nosotros sí invitamos al señor Procurador que lidere esta iniciativa, que forme una comisión en la que tengan cabida las diferentes entidades que estén interesadas en presentar y analizar un cuerpo de disposiciones que actualicen el sistema de procesamiento del Código Disciplinario y que lo pongan a tono con las realidades constitucionales y con las realidades de los estándares internacionales. Entonces, vuelvo y reitero y aplaudo este tipo de conversatorios porque nos permiten reflexionar sobre las necesidades de una mejor legislación, siempre una mejor legislación acompañada de mejores seres humanos. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias al doctor Ezequiel. La verdad, muy interesante sus planteamientos, que ya desde ya plantean algunas divergencias con las posturas aquí del doctor Bernal. Y vamos a darle paso para completar nuestra primera parte al doctor Enríquez Maya. Señor Procurador General de la Nación, señor
vicedefensor del pueblo, maestro Jaime Bernal Cuéllar, señor procurador delegado, doctor Juan Carlos Novoa, señores magistrados del Consejo de Estado, señores funcionarios del Ministerio Público. Debo empezar por agradecer infinitamente la gentil invitación que me formulara el señor procurador para que en mi calidad de senador de la República acuda a este conversatorio que nos convoca la Academia. En segundo lugar, yo recuerdo que estudié Historia Universal en un colegio de Pasto, en el liceo de la universidad. Y me acuerdo de Marat, cuando lo iban a pasar por la guillotina. Le preguntaron que si temblaba del miedo o del frío. Y él dijo, del frío, yo aquí tiemblo del miedo y del frío. Para dirigirme a tan selecto auditorio al que le expreso por anticipado mis respetuosas disculpas si en alguna imprecisión llegare yo a incurrir. Estuve muy atento del himno de la Procuraduría y solo con recordar un renglón de una bonita estrofa explico mi posición. Dice que la Procuraduría es una estrella de brillo inmortal. Quedé muy convencido de ese mensaje. Ustedes saben mejor que yo que la Procuraduría prácticamente nace con el régimen constitucional de Colombia, que ha tenido un brillante trasegar. La persona que desempeña esas funciones es como el abogado del pueblo, el abogado de la sociedad. Cabe resaltar para recordar que en la Constitución Política de 1886, la Procuraduría o el Ministerio Público era orientado, dirigido por el gobierno. La Constitución Política de 1991, esa dirección es exclusiva del Ministerio Público, con unas funciones claramente definidas y todas de singular importancia en el régimen del Estado de Derecho. Ustedes, mejor que yo, tienen dominio sobre ellas. Un paréntesis. El maestro Jaime Bernal Cuéllar, dueño de una escuela de preclaras inteligencias en nuestro país, se refirió a lo largo de su exposición, con la brillantez que lo caracteriza, a tocar unos tópicos que a su juicio deben sufrir una mutación en el régimen constitucional y en el régimen legal. Y tomó la reforma fallida a la administración de justicia y dijo, gracias que no operó. Y yo digo, qué lástima que no operó, como lo voy a demostrar. Unas islas de esa reforma a la administración de justicia. El presidente de la República, después de que objetara un acto constitucional, a mi juicio,
único en el régimen constitucional colombiano, y a vigencia supera o va a superar los 200 años. Dijo hace poco, con ocasión de algunos escándalos en el Consejo Superior de la Judicatura, hay que hacer una reforma a la Administración de Justicia para acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Pues eso venía en la reforma. A su turno, el señor fiscal general de la Nación dijo, hay que hacer una reforma para acabar con la Comisión de Investigación y Acusación a la que se refirió usted, doctor Jaime Bernal, por inoperante. Pues eso venía en la reforma. Señora presidenta de la Corte dijo, es que hay que hacer una reforma para institucionalizar la doble instancia para los aforados constitucionales. Pues eso venía en la reforma. Es más, el Contralor y el Procurador les dábamos fuero constitucional. Después el señor ministro de Justicia dijo, es que a mí me preocupa que aquí en Colombia los operadores de la justicia no cumplen los términos judiciales. Pues eso venía en la reforma. Hubo un paro único, creo, en la justicia en el mundo, que duró casi 2 meses, porque los señores jueces, los señores magistrados buscaban más recursos para el funcionamiento de la rama y arreglaron sus diferencias por 1.100.000.000.000. Pues eso venía en la reforma con una diferencia que por mandato constitucional se destinaban 2 billones de pesos. Doctor Jaime Bernal Cuéllar, apreciado maestro, se acababa con la puerta giratoria para que los señores magistrados de las altas cortes no pasen de una corte a otra corte. Eso venía en la reforma. ¿Cómo le parece, maestro, que nosotros queríamos acabar con los anónimos a los que se ha referido su señoría, para que ojalá los valientes lleguen a los estrados de la justicia y de la procuraduría a presentar la denuncia o la queja con su nombre y con la prueba al canto? Yo como quisiera, señor procurador, que su señoría ordene cuántos anónimos llegan mensualmente a los despachos de la Procuraduría. ¿Cuántos tienen mérito para su instrucción? ¿Cuántos terminan con sanción o con absolución? ¿Y qué decir en la jurisdicción penal? Yo he dicho en la academia como en el Senado de la República que en Colombia el anónimo se convirtió en la regla general y la denuncia en la excepción, que el Estado de alguna manera protege a los cobardes y lo deja al encartado sin contendor en el teatro procesal para hacer uso del derecho legítimo a la defensa. La doble instancia en la Procuraduría, señor procurador, usted recuerda, eso venía en la reforma. Pero aquí nos acostumbraron algunos medios a decir, ahí viene un mico, ahí viene un mico. Yo fui el coordinador de la ponencia como senador de la República. Y les digo, con mucho respeto, a tan selecto auditorio, repito, yo hasta ahora no sé cuál es el mico. Y lo propio se hizo cuando anunció el gobierno
una reforma al sistema educativo. Ahí viene un mico. Y lo propio al sistema de salud. Ahí viene otro mico. Entonces, hay que tener muy en cuenta que nosotros legislamos no para cualquier país. Legislamos para uno de los países o de pronto para el país más violento del mundo. Y de otra parte donde campea la corrupción. Y ahí es donde aparece de cuerpo entero la Procuraduría General de la Nación para defender los intereses de la sociedad frente al cáncer de la corrupción o de la violación de los derechos humanos. Eso me permite a mí como colombiano, como ciudadano común y corriente, reconocer al Ministerio Público de mi país y rendirle honor y gloria para que su permanencia siga siendo el cimiento fundamental donde se fortalece la democracia y el Estado de Derecho colombiano. En segundo lugar, se nos permite disertar sobre qué habría que reformar en el Código Único Disciplinario. Por supuesto, ya lo ha dicho con toda la autoridad nuestro maestro, el doctor Jaime Bernal Cuéllar, temas que no voy a repetir. Pero una sencilla reflexión. Si uno estudia el Código Penal, encuentra en él 360 figuras delictivas, más o menos. Como lo expresara el maestro Bernal Cuéllar, unas figuras que deben desaparecer de la codificación porque no se han estrenado hasta el momento. Nosotros hicimos un ejercicio en nuestra oficina, más o menos pueden desaparecer entre 30 y 40 figuras que no tienen razón de ser. Pero si estudia el Código Único Disciplinario, se encuentra con una serie de advertencias, prácticamente admoniciones, que da a pensar que ese código se hizo para sancionar a todos los funcionarios públicos, de manera vertical, horizontal, al revés, al derecho. Uno queda realmente preocupado. Para eso basta leer los artículos 34 que se refiere al incumplimiento de deberes. ¿Se imaginan ustedes la universalidad que implica la palabra deber? Diríamos nosotros todo. Prohibiciones consagradas en el artículo 35. Violación del régimen de inhabilidades, artículo 36. Violación del régimen de incompatibilidades. Violación del régimen de impedimentos. Violación del régimen del conflicto de intereses. Todos los comportamientos previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de justicia y en las demás leyes. Eso es infinito, ese lenguaje es universal. Yo creo que hay que limitar
las conductas que cometen los funcionarios públicos que ameriten una sanción de las que tiene previsto el Código Único Disciplinario. Sobre eso no voy a profundizar porque ya lo explicó el doctor Jaime Bernal Cuéllar. Quiero hablar de un tema especial, el de los congresistas. Los congresistas en Colombia, por mandato de la Constitución Política del 91, estamos sometidos a una serie de controles o de investigaciones de distintas autoridades con distintos procedimientos y con distintas sanciones. El señor defensor del pueblo trajo aquí un caso clásico que lo puede cometer un congresista. Y vamos a ilustrar con el ejemplo. Un congresista se va en su camioneta a la ciudad de Pasto, porque se cerró el aeropuerto, ese solo se cierra 90 días en el año. Y claro, cualquier directo amigo lo denuncia a ese congresista. Miren el viacrucis que tiene que padecer ese congresista. Uno, lo denuncian ante la Corte, le abren una investigación de lo que no hay la menor duda. Investigado por peculado. Ya se han enterado los medios, los titulares, denunciado por peculado. Ahí, señor vicedefensor del pueblo, no dicen peculado por uso. ¿Qué se robó? Peculado por uso en la Corte. Pared por medio ya tiene un proceso de pérdida de investidura. En el primero, única instancia. En el segundo, única instancia. 3 días para contestar la demanda. 3 días para practicar la prueba. 7 días para la audiencia pública. 7 días para la sentencia, 20 días. Claro que ese asunto ya está en la Procuraduría y el mismo instruyéndose a través de un juicio fiscal en la Contraloría. 5 jueces. El primero, el más duro, el de los medios. Ese sin investigar condena. ¿Ante quién se apela? Ante nadie. Y si es por un anónimo, de igual manera. Anotando que Colombia es el único país del mundo, donde no existe inmunidad parlamentaria, donde no se aplica el principio universal de la doble instancia, ni tampoco el principio universal del non bis in idem. Eso se propuso en la reforma a la Administración de Justicia, pero no fue una propuesta del Congreso. Fue una propuesta del Consejo de Estado y del Gobierno. Ahora seguimos como veníamos. De manera que eso hay que revisarlo.
Yo les diría a los señores funcionarios del Ministerio Público, ¿qué objeto tiene que un congresista pierda la investidura a perpetuidad y en la Procuraduría lo esperan para aplicarle una sanción de 10 años, de 15 años o 20 años? La discusión del nombre en relación a la sanción, a mi juicio, no es de fondo. Es que en el Consejo de Estado se hace un juicio político y acá es un proceso disciplinario. No, hay una cosa más de fondo. La sanción. La sanción. Eso creo que solo se da en Colombia. Unos procesos fuertes, que yo creo que no se vivieron en la época de la Inquisición. Muy bien, por último, señor procurador, usted presentó un proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público local. Me refiero a las personerías. Hoy eso está perdido, sobre todo en los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. Me llegó una carta del señor ministro de Hacienda que dice que no avala el proyecto de su iniciativa y de unos parlamentarios que lo apoyamos, porque cuesta 157.000 millones. Entonces el Estado no tiene esa plata. ¿Qué es el Ministerio Público local? Un personero que lo elige el Consejo y que tiene una secretaria. Y ese es el Ministerio Público local. Las personerías que tienen más de 1.000 funciones. Y que las estadísticas que nos hace conocer el Ministerio Público es que un personero en Colombia falla un proceso por año. Los juiciosos. Un proceso por año. Y ellos dicen, es que como tenemos más de 1.000 funciones, no podemos dedicarnos a esa función. ¿Cuántos funcionarios de la administración pública están por fuera del control disciplinario? Centenares, miles de funcionarios. Bueno, algo se hizo. Soy el autor de la Ley de la República para que los señores personeros de hoy en adelante, señoras y señores, y mire que no resultó utópico, maestro, hoy se ganen esa dignidad a través del concurso de méritos. Declarada esa norma exequible por nuestro máximo tribunal constitucional. Hoy van a concursar los señores personeros. Hay que revisar sus funciones. Yo propondría que esas funciones de control disciplinario, especialmente de los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, las asuman los procuradores provinciales. Hoy, como está previsto, eso no tiene razón de ser. Algo se va a lograr con el concurso de méritos. Un concurso de méritos de carácter nacional. Esa es otra de las cosas, respetadas damas y respetados caballeros, que venía en la reforma de la Administración de Justicia, en tratándose
de la escogencia que las Cortes hacían de los señores magistrados. A través de un concurso de méritos para los funcionarios del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la Academia, de litigio. Repito, concurso de méritos. Como también soy autor de la reforma constitucional, maestro, señoras y señores, para que el registrador nacional del Estado civil participe de un concurso de méritos y sea escogido por los presidentes de las altas cortes. Termino. Debemos hacer una reforma integral a la justicia, por supuesto, más temprano que tarde, acudiendo a las enseñanzas del maestro Breyer, que sabiamente enseña diciendo que si no hay un sistema sólido de administración de justicia, ese Estado no será posible. Aquí debemos consensuar una reforma integral a la administración de justicia para que de ella hagan parte magistrados, jueces, fiscales, Procurador General de la Nación, la Academia, por supuesto, el Gobierno, el Congreso. Es urgente una reforma a la administración de justicia para que Colombia se mueva del espacio en el que está ubicado en el contexto mundial. Tenemos la justicia más lenta y ocupamos el 6º puesto en el mundo, el 3º en América. Para sacudirnos de la congestión que convive en los despachos judiciales. La jurisdicción ordinaria, procesos que se resuelven promedio cada 10 años, según lo enseñara el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, que dijo que la reforma de la administración de justicia es lo mejor que se había hecho. La congestión es, en materia penal, un sinónimo de impunidad. Hoy tenemos el 94% de congestión. Y eso, señor doctor vicedefensor del pueblo, que usted con autoría trató, el sistema penal acusatorio no ha operado el sistema como fue el sueño de muchos colombianos. Entre esos, quien habla, porque hice parte de la comisión redactora del Código, el principio de oportunidad, por ejemplo, que es eje fundamental del sistema, solo ha sido posible aplicarlo en un 8%. Todas esas instituciones hay que revisarlas con prontitud para que el país tenga una política de Estado en ese servicio tan fundamental como la vida misma, que es la administración de justicia. Muchas gracias.